buenas, bienvenidos a Programación Fácil. En el capítulo de hoy seguimos por fin con Pygame. Este curso estaba pensando en dejarlo, puesto que no ha tenido mucha acogida por el momento, y elaborar los capítulos de este curso me lleva bastante más tiempo que cualquier otro curso, y por lo tanto estaba dedicando más tiempo a los que más os gustaban. Voy a intentar ir haciendo con más frecuencia algunos capítulos de este curso, y vamos a echar una marcha atrás, porque me parece a mí que no se estaba entendiendo del todo bien. Quizás ese sea el problema de que no haya tenido gran acogida. Lo que voy a hacer para continuar el curso es explicar las cosas un poco más pormenorizadas. Es decir, sin tirar por lo básico de Python, pero vamos a ir viendo bastante a fondo lo básico de Pygame. Porque me parece a mí que he ido demasiado rápido y todavía ni siquiera hemos trabajado realmente con sprites. He puesto un personaje que se movía y muchos de vosotros seguramente no entendéis el concepto de sprite, cómo funcionan en Pygame. Así que vamos a volver un poquito atrás y vamos a ir viendo cosas a fondo. Porque lo último que quiero es que cuando acabéis el curso sepáis crear una copia exacta con diferentes imágenes como el juego que os estaba mostrando. Lo que quiero es que aprendáis a crear vuestros propios juegos que no tengan nada que ver con el que estoy creando aquí. Y eso se aprende viendo las cosas bien a fondo. Así que espero que os guste la idea de continuarlo así. Agradecería que me dejaseis en los comentarios vuestra opinión para saber qué pensáis, que al final es lo más importante porque sois vosotros los que vais a ver este curso. Empecemos de una vez. Vamos a ver en este capítulo cómo trabajar con sprites desde lo más básico. Y aquí pretendo que entendáis cómo se obtiene un rectángulo, que en este caso en Pygame cualquier sprite es un rectángulo. Es decir, el personaje es un rectángulo, el enemigo es un rectángulo, un disparo es un rectángulo. Y claro, no todo tiene por qué tener forma de rectángulo, sino que puedes tener un personaje con sus imágenes PNG, que tenga transparencia y ya no es un rectángulo. Aunque en realidad el archivo sí que sea un rectángulo. Bien, cuando nos referimos a rectángulos nos referimos a las imágenes. Y aquí quiero que sepas coger un sprite y moverlo a tu antojo por la pantalla. Pues vamos a ver cómo funciona esto. Y de paso aprenderás a utilizar clases en Pygame. Echemos un vistazo rápido en general de todo lo básico de Pygame, ya que seguro que la mayoría lleváis tiempo que visteis el último capítulo, así para que no tengáis que volver atrás a repasar. Bien, aquí tenemos la importación a Pygame, el ancho y alto en píxeles de la ventana, de la pantalla. Tenemos el número de FPS al que va a correr el juego. Una paleta de colores especificados en RGB. Y aquí tenemos lo nuevo, una clase llamada jugador que contiene las características y habilidades. Y aquí se las iremos añadiendo todas. Es decir, si el personaje llega a saltar 100 píxeles, pues se lo especificaremos aquí. Si el jugador tiene 200 puntos de vida, se lo especificamos aquí. Si el jugador al pisar una roca verde, por ejemplo, tiene que morir de inmediato, pues se lo especificamos aquí también. Todo lo que queramos. Dicha clase de jugador debe tener herencia en el módulo sprite de Pygame. Y en concreto de la clase sprite. ¿De acuerdo? Esto es para heredar todas las funcionalidades de esta clase, que está dedicada para los sprites, está preparada para facilitarnos la vida a la hora de utilizar sprites. Y de hecho es la que tienes que utilizar siempre en Pygame. Aquí tenemos el método init, en el que heredamos de la superclase, su propio init. Como te he dicho, las imágenes en Pygame son rectángulos, y ya expliqué en el capítulo 2 cómo se hacía un rectángulo. Era con las coordenadas X e Y, y podías hacer, en este caso, si especificabas un número igual en las dos, un cuadrado. Un cuadrado de 200 píxeles de alto y 200 píxeles de ancho. Pues bien, en este caso, la imagen del jugador va a ser un rectángulo. Aquí podríamos cargar una imagen, pero en este caso cargamos un rectángulo. Con ImageFill le especifico un color,
uno de los de la paleta que tenemos aquí. Y es con este con el que toma el color el rectángulo. O la imagen, en este caso, del jugador. Aquí tenemos Rect, que todas estas cosas, Image y Rect, vienen de la herencia de Sprite. Ahora con esta línea de Rect igual a image.getRect, obtenemos el rectángulo de la imagen del jugador para poder manipularlo. Es decir, cuando llamemos a Rect estaremos llamando al rectángulo de la imagen, que es este de aquí. Es decir, estaríamos llamando a la propia imagen, al sprite del jugador. Y por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es centrar este rectángulo. De modo que gracias a este Rect Center, lo que está pasando es que está el rectángulo, o el cuadrado en este caso, en el centro exacto. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Especificamos para este centro el ancho de la pantalla, que equivale a 800, y especificamos aquí el alto, que equivale a 600. Y con este operador nos devuelve una división con enteros, es decir, redondea si sale float, y lo divide entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que 800 dividido entre 2, lo que nos devuelve son 400. Y aquí dividido entre 2, 600 nos da 300. Esto es lo mismo que poner aquí 400 y 300 para especificar dónde está el centro de la pantalla. Sigue funcionando correctamente. Aquí tenemos el ancho, este punto de aquí en X sería 400 y en Y, como son 600, pues este punto exacto sería el 300. Y esta coordenada es el centro. ¿Por qué lo estoy haciendo con el ancho y el alto de la pantalla? En lugar de especificarlo así directamente, que es más corto. Pues de la otra manera obtenemos una solución dinámica. Es decir, si en algún momento añadimos un menú con unas opciones para cambiar el tamaño de resolución de pantalla, pues el ancho y el alto va a variar. Y claro, si esto tenía que salir en cierta posición de la pantalla, pues se va a desplazar, ya no va a encajar si cambia el tamaño de la ventana. Y por lo tanto aquí, aunque en algún momento el ancho valga 800 o el alto valga 600 y después cambia, pues aquí abajo, como son variables, en este caso especificado como constantes en mayúsculas, pues también va a cambiar. Y esto es lo importante de hacerlo de esta forma. Y no tiene más misterio que este. Y casi siempre vas a utilizar esta operación al intentar centrar. Ya tenemos el método init, el inicial del jugador. Y ahora debemos utilizar un método perteneciente a la clase Sprite que se llama update. Esto está heredado de aquí de Sprite, este update. Si pones cualquier otra cosa no va a funcionar. Y lo que hace esto es lo que dice en el comentario. Actualiza esto de aquí cada vuelta del bucle. Pues ¿qué estamos haciendo? Y, coordenada Y del rectángulo. Increméntamela en 10. Es lo que hace que se mueva en la parte de la Y de arriba abajo, o de abajo arriba, en este caso de arriba abajo, va incrementando de 10 en 10. Entonces, cada vuelta del bucle, este cuadrado va avanzando 10 píxeles. Y como vamos a 30 FPS, pues lo vemos moverse de esta manera. Si fuésemos a 1 FPS, iría mucho más lento. Fíjate cómo ha tardado en actualizarse la pantalla incluso. Y ahora va pegando saltos de 10 en 10 píxeles. ¿Ves? Si lo dejamos tan lento para que lo veas y ponemos, por ejemplo, 100 para que pegue saltos importantes,
Pues fíjate cómo va pegando saltos de 100 en 100. Y si en lugar de aquí poner Y ponemos una X, lo que haremos será el incremento así, en horizontal, en la línea X. Aquí te he marcado las líneas aposta para que lo veas más claro. Vale, espero que vayáis haciendo pruebas con lo de FPS, con el incremento este y con lo demás que tengo. Bien, cerramos esto y lo podemos dejar a 10 y lo otro a 30 FPS porque es estresante que vaya así a trompicones. Vale. Y aquí, después de esto, del incremento, tenemos un if. Y es el if que hace que vuelva a aparecer. Porque mira, si lo quitamos, el rectángulo va a desaparecer. Se irá incrementando, como decimos, pero se irá para abajo y desaparecerá. No lo veremos. Mira, ahí va. Y desaparece y ya no vuelve a aparecer. Pues esto simplemente es una norma en la cual especificamos el top, que es la parte de la línea Y de arriba, y el bottom es la parte de la línea Y de abajo. Le especificamos que cuando top sea mayor que alto, es decir, a 600, que haya ido de arriba hasta abajo, el cuadrado estará en la posición 600. Entonces que me ponga bottom a 0. Y eso es lo que hace. Cuando llega aquí abajo, me lo pone a 0 y vuelve a aparecer ahí arriba. Va moviéndose hasta que vale 600 y vuelve arriba con el 0. Una y otra vez. Esta es la posición top y esta es la posición bottom. Aquí tenemos left y right. La izquierda y la derecha. Pues bien, vamos a hacer ahora que se mueva de izquierda a derecha para que veas cómo funciona. Mira, aquí pondríamos coordenada X y aquí en lugar de ser de arriba a abajo pondremos left, que son propiedades de rect todo esto. O sea que si pones aquí izquierda no va a funcionar, tiene que ser left para indicarle esa posición. Y aquí ponemos right. Y aquí en lugar de especificar el alto ponemos el ancho, porque va a ir moviéndose de ancho, de un lado al otro. Y ahora, mira, empieza desde aquí, va aquí, vuelve al 0. Y si, por ejemplo, queremos que empiece desde la mitad, por poner un ejemplo, y cuando atraviese esto, vuelva a la mitad y no pase nunca por aquí, pues simplemente sería la mitad del ancho, ¿no? Podríamos poner algo así. Y mira lo que pasa. No aparece de ahí. Si ponemos 0 sí que va a aparecer desde ahí. Espero que con esto hayas entendido la forma de manejar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, el rectángulo. Y te dejo como ejercicio que intentes hacer, en lugar de ir de arriba a abajo, ir de abajo a arriba. Y en lugar de ir de izquierda a derecha, que vayas de derecha a izquierda. Y déjame en los comentarios a ver cómo te ha salido, a ver cuál es tu idea de cómo hacerlo. Aquí tenemos, ya sabes, el Pygame init para iniciar Pygame, que tiene que estar en todo archivo que utilicemos Pygame. Tenemos aquí la especificación de la pantalla, con el ancho y el alto en variables. El título, que se ponía de esta manera, de la ventana. El reloj, para controlar las FPS. Y aquí tenemos algo importante, esto de aquí. Tenemos un grupo creado de sprites. Esto se hace con la clase group del módulo sprite de Pygame. Y lo que hacemos con esto es agrupar los sprites que queramos. Podemos hacer agrupaciones para que funcionen, para que trabajen en un conjunto y se almacene aquí, en la variable que queramos. Aquí estamos instanciando al jugador. Ya veremos más ejemplos con esto y seguramente irás entendiéndolo. Y aquí al grupo
le añadimos jugador para que tenga la imagen del jugador. Y si estos son varias imágenes, pues también las obtendrá de esta manera. Aquí tenemos el bucle de juego con la variable ejecutando, que siempre que esté en true va a permitir que el bucle siga ejecutándose. El control de reloj de FPS, que tiene que estar dentro del while para que se vaya actualizando. El bucle for, bueno, esto ya lo expliqué cómo funcionaba. Aquí podemos salir. Y aquí tenemos algo muy importante, la actualización del grupo sprites. Con esto, tan simple, llamando a update, podemos hacer que todos los sprites, todas las imágenes se vayan actualizando en la pantalla. Ya sabes que todo lo que se muestra en una ventana tiene que ser actualizado constantemente para que lo veamos nosotros. Pues así tan fácil, gracias a utilizar clases, el sprite, update y todo esto de los grupos, pues lo que te acabo de enseñar, pues podemos utilizar esto y nos va a solucionar mucho la vida. Lo iremos viendo a medida que trabajemos más en el curso. Y por último tenemos aquí la pantalla, el fondo negro. Tenemos aquí sprites.draw, especificando a pantalla para que se dibuje lo que es el cuadrado o la imagen que tuviésemos. Aquí se dibujan las dos líneas que tienes de referencia. Y por último actualizamos el contenido de la pantalla y esto ya sabes, para cerrar Pygame. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te esté gustando este nuevo enfoque que le voy a dar al curso. Vamos a ir despacio, con calma, no hay prisa. Es difícil iniciarse en los videojuegos. Si estás acostumbrado o acostumbrada a hacer videojuegos, esto va a ser muy lento para ti. Quizás tendrías que hacer otro curso que fuese más acelerado. Pero yo quiero hacer las cosas poquito a poco. Y que vayáis entendiendo el funcionamiento. Porque como ya he dicho, de nada sirve que hagáis un clon del juego copiando el código que os voy poniendo y que la mitad de las cosas no sepáis ni personalizarlas, ni cambiarlas, ni las entendáis. Si os gustó el vídeo, agradecería mucho que le dieseis apoyo para que siga dedicando más tiempo a Pygame y si veo mucho apoyo, pues voy a hacer muchos más capítulos. Nos vemos en el próximo capítulo.